Saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Mucho se ha cuestionado a la justicia ecuatoriana por sus dictámenes, por sus sentencias. Y en casuística hay muchísimos casos en donde operadores de justicia se allanaron a los mandatos del presidente que hoy está prófugo en Bélgica. Sin embargo, hoy se aspira a que la justicia brille con independencia, en el debido proceso y con derecho a la defensa. Hay un caso que esta semana fue declarado la inocencia, se confirmó la inocencia, por un proceso, por reacciones, cuando en el gobierno de Correa se tomaron el fondo de cesantía del magisterio, 405 millones de dólares, y luego en el proceso se enjuició, entre otros, al consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, que está con nosotros este jueves, y a 2 maestros. Bueno, ¿cómo han recibido ustedes esa declaratoria, esa confirmación de inocencia casi a los 5 años? Muy buen día. Muy buen día, un saludo cordial a la distinguida audiencia de Radio Quito, Radio Platinum, a los televidentes Televicentro por esta oportunidad. En efecto, nosotros hemos enfrentado toda la acción de persecución por parte del gobierno anterior, cuando en 2015 el expresidente decidió meterle la mano a los ahorros privados de miles de maestros ecuatorianos. Es decir, si el día de mañana ingresa la policía, la fiscalía a su domicilio y le dice, entrégueme los recursos, entrégueme la propiedad, lo menos que haría cualquier ciudadano es protestar, es exigir una explicación. Como en 2015, ¿Qué es lo que ustedes hicieron? En 2015 lo hicimos. Pero en la protesta no se les fue la mano. En la protesta, en esta acción de ejercer el derecho incluso a la resistencia establecido en la Constitución por parte de los maestros y pedir explicaciones por mi parte como autoridad del Estado que era en ese entonces, esto no fue escuchado por el exfiscal Chiriboga, por la Policía Nacional, al mando del expresidente, y procedieron a golpear, a maltratar a maestros y maestras, no solo el uso desproporcionado de la fuerza, sino también prácticamente a tomarse las instalaciones. No se trató de un allanamiento, sino más bien de un atraco a los fondos de cesantía. No lo digo yo, lo dice el propio informe de la Contraloría General del Estado, que en 2019, luego de más de 4 años, determinó la irregularidad del traspaso del fondo de cesantía al BIES. Ya, por eso les devolvieron los recursos y hay que señalarlo para el registro histórico. Se tomaron 405 millones y les devolvieron 382 millones. Así es decir, usted conoce, estimado Miguel, que en estas operaciones financieras más bien debería existir luego de 4 años mayor capital e intereses. Pero resulta que al término de esta auditoría se evidenciaron irregularidades en el manejo por parte de las autoridades del gobierno anterior, que determinó incluso que el Consejo de Participación Transitorio cesara en funciones al ex superintendente de bancos, Cristian Cruz, que en ese momento estaba como superintendente de bancos, ¿no? Una persona vinculada al gobierno anterior. Y en ese sentido se devuelve 23 millones menos, por lo que deberán responder aquellas personas, superintendente de bancos, expresidente de la República y una serie de personajes que realizaron esta acción de confiscación de dinero privado, de dinero de los ahorros de los maestros. Y en ese sentido se inició esta acción de persecución, no solo por el tema de que nosotros teníamos una posición crítica respecto a todas las autoridades impuestas por el gobierno anterior. Nosotros, por ejemplo, no votamos por Galo Chiriboga, ni por Marco Maldonado Castro, ni Yalca en el Consejo de la Judicatura. Y son precisamente ellos los que nos terminan juzgando, luego Vaca Mancheno, que fue destituido por la Asamblea Nacional. Es decir, cuando tenían el control de los diferentes poderes del Estado, se ejerció esta acción de punitividad respecto a un tema meramente administrativo, pero básicamente usted conoce, estimado Miguel, que las sentencias se dictaban en las sabatinas, ¿no? O las órdenes, y en ese sentido enfrentamos este proceso que llevó varios años. ¿Qué ha significado estos 5 años? ¿En qué condiciones se desenvolvieron ustedes, los maestros que estaban procesados, que ni siquiera podían
con medidas dispuestas por la justicia? Mire, estimado Miguel, siempre dimos la cara, siempre enfrentamos, acudimos al llamado de la justicia cuando así se reactivaba este proceso judicial. No huimos ni a Bélgica, no huimos a México, no huimos a ninguna embajada, porque siempre nos asistía la razón de haber defendido los derechos de la gente, los derechos, en este caso, del magisterio. Y en ese sentido, siempre actuamos con la conciencia tranquila de que ese derecho en algún momento debía ser restituido, como en efecto lo fue por parte del gobierno actual, pero sobre todo en la necesidad de que uno, si tiene la conciencia tranquila, prácticamente enfrenta todo este poder judicial que en su momento obviamente tenía esta acción de cooptación por parte del gobierno anterior. Y evidentemente este es uno de los casos que está en el informe de la verdad y la justicia, perseguidos políticos nunca más, que avaló el Consejo de la Judicatura Transitorio y que retrató que durante el gobierno anterior no solo periodistas, sectores sociales, de derechos humanos, dirigentes populares fueron criminalizados y perseguidos por el régimen anterior. Les decía cómo han transcurrido estos 5 años para ustedes, Bueno, ha sido cuando la justicia ha estado detrás de ustedes. Bueno, ha sido una situación compleja en torno a enfrentar todos estos procesos y lo importante ha sido la solidaridad de diferentes organizaciones sociales, de periodistas, de sectores de la sociedad civil, de diferente incluso tendencia ideológica que han visto en este caso, como en muchos otros que se desarrollaron, por ejemplo, con los 10 de Luluncoto, con Fernando Villavicencio, con Clever Jiménez, con Mary Zamora, con sectores incluso indígenas, Araguro, bueno, una serie de comunicadores sociales también. Otro caso más de este exceso por parte de la justicia cooptada en su momento por el gobierno anterior. ¿Usted cree que la justicia está recuperando su independencia con el fallo que ustedes han recibido precisamente esta semana confirmando su inocencia? Cuando usted ha mencionado casos como el de los 10 de Runcoto, hoy el presidente de la Corte Provincial de Pichincha fue quien juzgó y castigó a los 10 de Runcoto. Sí, mire, yo creo que es importante el proceso de evaluación que se ha dado por parte del Consejo de la Judicatura, pero es necesario impulsar esta evaluación a las Cortes Provinciales. Entiendo que hoy también se va a dar el tema de notarios, una serie de autoridades, porque evidentemente no solo es necesario evaluar y depurar las cabezas de las instituciones del Estado, en este caso de la función judicial, sino aquellos operadores de justicia que tuvieron un papel bastante grave en cuanto a la violación de derechos humanos que existió en el régimen anterior, casos retratados por diferentes instancias, no solo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino ya internamente en el país, que han sido ampliamente retratados por el Diario de Comercio, por los medios de comunicación, a escala nacional durante 10 años. En ese sentido, sí me parece que es prudente seguir investigando las quejas que existen en la judicatura respecto a diferentes jueces que se puedan procesar para realmente hacer una depuración del sistema judicial para que personajes que tuvieron que ver en estos procesos de criminalización de la protesta evidentemente no puedan ser parte de la función judicial. Porque hay que ser claros, son los mismos operadores de justicia que se allanaban a los dictámenes del prófugo en Bélgica y que hoy siguen allí. Solo en casuística, el caso 30S, hay más de 400 operadores de justicia, entre jueces y fiscales, que están señalados por su actuación. Así es, ahí existe el informe del caso 30S, como existe también el informe de la Mesa por la Verdad y la Justicia, y en ese sentido creo que el Consejo de la Judicatura le corresponde la tarea de seguir en este proceso de evaluación, de autodepuración, y en ese sentido también nosotros desde el Consejo de Participación impulsar las veedurías para transparentar todos estos procesos de evaluación a las Cortes Provinciales, a los procesos que se van a seguir en los siguientes días respecto al próximo concurso para elegir a la nueva Corte Nacional de Justicia. Y en ese sentido que los mejores hombres y mujeres probos en el caso de los conocimientos jurídicos puedan estar en este alto tribunal y que tengan la independencia y la autonomía suficiente. Muchos ecuatorianos no han sentido la persecución
o el procesamiento judicial. ¿Qué siente David Rosero luego de confirmarse la inocencia y cerrarse este caso? Bueno, prácticamente a veces dicen que justicia que tarda no es justicia. En todo caso, nosotros creemos que el tribunal eh, reconoció que no existieron méritos para esta acción de detención, que la orden de allanamiento incluso fue una orden ilegal, había una dirección cambiada, bueno, todo un excesivo uso de la fuerza también policial, y en ese sentido yo creo que tiene que llamar a la reflexión porque el Código Orgánico Integral Penal que fue impuesto en la época del Correato precisamente tiene artículos que van criminalizando la protesta y van restringiendo derechos humanos. Entonces Pero es eso está necesario. contra la Constitución. Ese código, el COIP, que está vigente desde el Totalmente. 2014, la Constitución consagra, artículo 98, el derecho a la resistencia. Así es. Y en el COIP existe una punitividad precisamente a ese derecho. En ese sentido, me parece que es incluso importante emprender reformas a aquellos artículos que van de alguna forma restringiendo derechos humanos, para que la libertad de expresión, la libertad de asociación, otras libertades de la sociedad civil puedan ser respetadas. Todo el marco jurídico que se dio durante el gobierno anterior fue más bien una acción autoritaria, una acción represiva para mantener un estado de miedo, un estado de zozobra en la población. Y vemos los diferentes casos, no solo el mío, sino de una serie de ecuatorianos, el señor San Pedro, que por cargar un borrego, un monigote, fue también sentenciado a un año. Bueno, hay diferentes casos también Y todos esos jueces siguen allí. y es necesario entrar, a analizar y a depurar esa situación. En todo caso, quiero expresar un agradecimiento a las organizaciones sociales, a todas las personalidades, a los medios que han seguido de cerca este caso y yo creo que esa es la mejor forma de dar la cara a la justicia cuando se defienden causas justas, cuando se defienden derechos. Ahora es necesario que se recupere, en el caso de los maestros, esos 23 millones de dólares que ha sido perjudicado el fondo de cesantía. Ya, ¿y en qué estado se encuentra? Si el gobierno de Correa se tomó los 405 millones y les devuelven 382. Bueno, las autoridades respectivas del magisterio en los próximos días tomarán acciones respecto a los responsables que en esa época del gobierno anterior tuvieron la osadía de confiscar dineros privados y obviamente que la justicia pueda actuar en correspondencia para que este caso de afectación grave a derechos humanos, incluso de afectación al derecho a la propiedad, no vuelva a suceder en el país. Eh, ¿Qué expectativa tiene usted luego de este dictamen de la justicia que favoreciera también a los maestros? Bueno, que en el caso de diferentes actos de persecución que se dieron durante el gobierno anterior, están los despedidos famosos por este famoso decreto de compra de renuncias voluntarias obligatorias que en la práctica se daban. Hay otros casos en provincias también que todavía es necesario plantear la necesidad de realizar un observatorio de derechos humanos a nivel nacional para que todos esos casos de persecución que se dieron durante el gobierno anterior puedan culminar a favor de aquellas personas que defendieron derechos o que lucharon contra la corrupción o que defendieron los derechos de Pero la hubo naturaleza, tantos ¿no? casos que rebasan y Así unos es. se sobreponen sobre otros y van quedando casi en el olvido. Sí, son más o menos la Comisión por la Verdad y la Justicia ha retratado 282 casos, pero ¿Y de esos cuántos habrán en sentenciados? personas afectadas son más de 800 personas, porque, ¿Y por han sido ejemplo, reparadas de esas por personas? ejemplo, el caso de Luluncoto, el caso es 10 de Luluncoto, pero son más de 10 los jóvenes que estuvieron en este proceso, entonces falta la Que reparación. fueron sentenciados. Así es, falta. Y el juez hoy es presidente de la Corte Provincial de Sí, Pichincha. es un caso complejo que es necesario analizar. Y así hay muchos otros que falta reparación, que falta todavía unas disculpas públicas incluso por parte del Estado y otros procesos que yo creo que es necesario analizar para seguir las acciones correspondientes. El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, que esta semana fue liberado de culpa, se confirmó la inocencia en un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. David Rosero, aquí en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio, vamos a continuar este diálogo. Un feliz jueves.